Hola, soy Diego, toca la campana y suscríbete al canal. No siempre la comida basura es lo único peligroso para nuestra salud. De hecho, alimentos que son recurrentes en las despensas o cocinas y que desconocemos son igualmente perjudiciales. Repasaremos una serie de alimentos que consumimos rutinariamente y que ignorábamos que pueden ser dañinos. El atún es un alimento que suele ser recurrente en las despensas y que puede llegar a ser peligroso en ciertos grados debido a la cantidad de mercurio que absorbe el animal aún estando vivo. Puede llegar a ocasionar daños en el sistema nervioso, por lo que se recomienda a embarazadas y niños que disminuyan la ingesta de pescado azul. Además, no solo ocurre con el atún. Pescados azules y de gran tamaño como el pez espada y el mero también se encuentran en la misma tesitura. Las semillas de fruta también pueden llegar a ser perjudiciales, y no precisamente las de frutas exóticas, sino de frutas cotidianas como las peras, manzanas, cerezas o melocotones. Esto se debe a que en el interior de estas semillas se encuentra una sustancia considerada como una precursora del cianuro. Eso sí, dicha cantidad es ínfima y no suele dar lugar a problemas. De hecho, para que una persona pueda morir por la ingesta de esta semilla, tendría que ingerir medio centenar de semillas, algo impensable. Presente en los condimentos que suelen ser utilizados para cocinar, la ingesta de nuez moscada es dañina si se hace en grandes cantidades, porque en realidad no es nada tóxica si se consume en su justa medida. Pero, ¿qué ocurre si se ingiere en exceso? Puede llegar a ocasionar graves daños neurológicos porque el aceite esencial que compone este alimento está calificado como estupefaciente, es decir, droga. El motivo por el que la leche pasteurizada aparece en esta lista es simple. Al ser un producto que no pasa por procesos químicos como la pasteurización, puede contener bacterias perjudiciales para la salud como la salmonela o la listeria. Además, las personas con un sistema inmunitario débil, las embarazadas y los niños están más expuestos a este tipo de infecciones. Puede acarrear dolores en el abdomen, vómitos y diarrea. Para prevenirlo, bastaría con mirar con atención la etiqueta del producto y así confirmar si está pasteurizado o no. Y, de manera similar a lo que ocurre con la leche, la miel sin pasteurizar puede ocasionar vómitos, diarrea, náuseas y debilidad generalizada. El proceso de pasteurización de la miel es muy breve y similar al de la leche. La diferencia entre ambos alimentos reside en el escaso conocimiento por parte de la sociedad de que la miel también se pasteuriza. Esto se debe a que durante muchos años se ha comido así, es decir, del panel al tarro. Por ello, las personas con un sistema digestivo delicado deben de tener cuidado con la forma en la que la consumen. Eso sí, la miel sin pasteurizar también tiene beneficios para la salud, como por ejemplo ayudar con la artritis. La patata, posiblemente, es el alimento de esta lista que más se consume y el que es más asiduo en las despensas y cocinas. Y no hacemos referencia a las patatas fritas, que ya son más que sabidas sus consecuencias nutricionales, sino de la patata cruda, en su estado natural. La patata contiene una gran cantidad de solanina, una sustancia química que puede ocasionar irritaciones en la garganta y boca, además de causar daños en el estómago y sistema nervioso. Las patatas que más riesgo tienen de ocasionar estos efectos perjudiciales para la salud son las que más tiempo llevan en casa y les empiezan a salir brotes. Eso sí, las intoxicaciones no suelen ser graves y probablemente sus consecuencias pasen desapercibidas para la mayoría. De hecho, es más que posible que alguna vez hayamos notado los síntomas, pero no habremos caído en la cuenta de que fueron las patatas y se achaque a otra cosa. A diferencia de las patatas, las setas salvajes son las menos comunes y, rara vez, están en el menú del día. Como bien indica su nombre, salvajes, si se encuentran en un plato y no está claro a qué especie pertenece, lo mejor es no probarlas por los posibles efectos que pueden ocasionar. Siempre según la cantidad y la especie que se ingiera,
Estos pueden ir desde alucinaciones y mareos, lo más común, hasta la muerte. Obviamente, si te encuentras alguna de estas setas por el bosque, no hace falta ni decir que lo recomendable es no acercarlas a la boca. Igual no es conocida, o si lo es por su nombre en inglés, Star Fruit. Pero la carambola destaca principalmente porque al partirla por la mitad tiene forma de estrella. Esta fruta tiene beneficios para la gran mayoría de personas por la cantidad de vitamina A y vitamina C que contiene. Aún así, las personas que padezcan de insuficiencia renal deben abstenerse de su consumo. La cantidad de potasio que posee puede llegar a ser excesiva para esos órganos, haciéndoles trabajar en demasía. También tiene un alto contenido en oxalato de calcio, lo que puede propiciar cálculos en el riñón en las personas con este tipo de insuficiencia. En conclusión, puede derivar a otros problemas, como enfermedades en el sistema urinario o gastritis, entre otros. Por tanto, igual no compensa tanto el hecho de que tenga tantas vitaminas. El pulpo vivo es, junto a las setas salvajes, el alimento de esta lista con menos probabilidad de ingesta. No es algo que se coma todos los días, pero sí que es cierto que se puede encontrar en algunos restaurantes japoneses. Los nipones consideran este plato como una verdadera delicia y una delicatessen que hay que probar. Se trata de comer pulpos bebés, que aún están vivos. En este caso, el peligro no está en el hecho de que haya un elemento o un ingrediente que pueda tener efectos en el cuerpo humano, sino que hay un gran peligro de atragantamiento. Por último, encontramos la soja. Para las personas con devoción por la comida asiática, los alimentos con gran cantidad de soja copan una parte importante de la despensa. Los orientales suelen comerla también como cualquier otra legumbre, y la salsa es uno de los condimentos más usados en todo el mundo. Sobre todo, destaca en los restaurantes chinos. Pero, ¿por qué es peligroso? Porque por sus propiedades puede hacer que el organismo no absorba bien el hierro y, por tanto, si los niveles de hierro son bajos, a largo plazo puede causar anemia. Y, en el caso de las mujeres, consumir mucha soja puede incluso dar problemas en el endometrio y en el útero en general.